De acuerdo, ahora muchos Muy, hablan del costo, ¿no? De los cambios. muy buenas tardes, mis queridos seguidores y amigos del programa El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre, bajo la conducción quien les habla, economista Pedro Medina. En esta oportunidad vamos a conversar, dialogar y preguntarle temas actuales al ex congresista, al doctor Daniel Robles, ex dirigente del Partido Aprista Peruano, tanto nacional como regional, La Libertad. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está Buenas usted? tardes, te agradezco la entrevista. Bueno, doctor, los acontecimientos, la marcha que ha sido un éxito, pidiendo la renuncia, vacancia del señor justamente Pedro Castillo, y después la contramarcha que han hecho la semana pasada, que ha sido un pequeño grupo de personas que han llegado del interior y hablaban que la mayor parte tenían el problema de la urea, pero eso no es problema del Congreso, porque pedían cierre de Congreso, ese es un problema del Ejecutivo por los niveles de corrupción que se han anulado justamente la compra de la urea. Incluso en Marruecos, que había donado la urea, no aceptó el gobierno peruano, el señor Pedro Castillo, por eso que el Congreso no le dan permiso ni para que viaje al Ecuador y menos a Colombia. Ante eso, doctor, ¿qué análisis, qué comentario merece sobre el caso? Bueno, yo creo que estamos viviendo una situación de inestabilidad política y social en este momento, aparte de la económica, que también hay inestabilidad económica, generada por un gobierno débil en cuanto a sus decisiones para construir o reconstruir el país, pero fuerte sí en decisiones que tienen que ver con la corrupción. Es decir, ahí sí toman decisiones bastante rápidas, ¿no? Y se han envuelto rápidamente, vale la pena repetir, porque son 2 años de gobierno y ya estamos con una serie de acusaciones sobre el presidente de la República y sus principales colaboradores, ¿no? Y nos ha envuelto al país en una situación, como repito, de inestabilidad, desconfianza, ¿no? Todo el mundo está guardando sus últimos centavitos porque piensa que en cualquier momento va a haber una catástrofe económica, ¿no? Y tiene que guardar para comer. Dejan de lado lo que es la salud, dejan de lado lo que es la educación muchas veces y otros gastos que pudieran hacerlo en otro gobierno, pero con este gobierno hay mucha preocupación por lo que va a pasar en el futuro y no sabemos qué es lo que va a venir porque nos sorprenden con cada cosa, cada cierto tiempo, que nos dejan boquiabiertos, ¿no? Doctor, usted que es del interior de La Libertad, de la provincia de Santiago de Chuco, hombre de sierra, usted que se ha forjado y su madre también lo forjó a usted desde abajo hacia arriba, y mire usted el resultado, es un profesional de prestigio y ha sido 2 veces congresista, aparte de ser dirigente del partido. Dígame, siempre ha habido ese concepto que la gente de sierra se esfuerzan para progresar, pero ¿qué pasó con Pedro Castillo? En vez de dar una buena imagen, es totalmente desastroso. Bueno, sistema de conducta, sistema de personalidad, sistema de formación, ¿no? Pedro Castillo pues ha sido comunista extremo, se ha unido con sus amigos, también comunistas extremos, Perú Libre, ¿no? Y estos extremistas a lo largo de la historia del país han demostrado que tienen mucha afinidad por el dinero, mucha afinidad por la vida cómoda y fácil. Digo cómoda y fácil porque no aspirar a vivir mejor cada vez, eso es una aspiración natural para todo ciudadano o ciudadana, pero siempre y cuando haya pues esfuerzo por superarse, esfuerzo por ser cada vez mejor, cada vez ser
buen profesional, cada vez ser mejor profesional, ¿no? Formar una buena familia, ¿no? Y ir progresando conjuntamente con la familia, ¿no? Poco a poco ir viviendo mejor. Pero no como este grupo de comunistas que desde mucho antes nosotros hemos sufrido, ¿no? Contra ellos porque somos la izquierda democrática, el Partido Aprista Peruano, y la izquierda democrática siempre ha chocado, siempre ha discutido con la izquierda irresponsable, que son los comunistas de Patria Roja, ¿no? Bueno, esa es la gran diferencia entre el APRA y el comunismo. Mientras que el APRA creaba riquezas, velaba por los trabajadores manuales e intelectuales, en cambio los comunistas se prendían de la teta del Estado simplemente a degradar. Querían ser ricos, pero a costilla de otros. Y ahora con las ONG se vuelven más ricos y no pagan impuestos. Y todavía asesoría, consultorías con plata del Estado, con plata de los impuestos de todos los peruanos. Es una cantera que han tenido siempre los comunistas en los gobiernos, formar ONGs supuestamente para hacer actividades en beneficio de los más pobres, de los más necesitados, ayudar a los estudiantes que no tenían recursos, pero se ayudaban ellos y ayudaban a su familia más cercana, pero no al resto. Como el caso de Bessy Chávez, la ministra de Cultura. Ahora resulta que el nuevo enamorado que tiene, que ha salido en las pantallas, que ha sido ahora comentado por todos los medios de comunicación, y justo por este mismo programa de Exitosa, nos hemos enterado que la señora, o la señorita congresista y actual ministra, lo ha puesto a trabajar al papá del enamorado y a su supuesta o su cuñado, que es el hermano de su nueva pareja. Entonces, en esa situación, ¿cómo vemos el Estado? Su chacra, prácticamente. O sea que con ellos no hay qué decirle cuando vemos congresistas que han metido a toda su parentela a trabajar y a infiltrar en el aparato del Estado y con sueldos millonarios, ¿eh? Llegan hasta montos de 1 millón, 2 millones y mínimo hasta 4.000 soles, pero de todas maneras todos están sacando su tajada. Y hay que tener en cuenta que el comunismo siempre ha metido a trabajar personas que no reúnen las condiciones adecuadas para ocupar ese puesto o ese trabajo. El aprista es más cuidadoso, mucho más cuidadoso, porque cuando se proponía un funcionario, se proponía un cargo de confianza, lo primero que nos exigían era el currículum vitae, una entrevista personal para poder analizarlo si está en condiciones de desempeñar el cargo o no. Pero los rojos son rojos, y los rojos designan a quien ellos se les da la gana, y después se dan cuenta que designaron mal, y cambian por otro, y después se dan cuenta que también este otro está mal, no es la persona adecuada, y siguen cambiando, y eso es lo que le ha pasado al gobierno. El gobierno ha nombrado ministros y gente de confianza sin la evaluación adecuada, simple y llanamente porque dicen ser integrantes de su partido, y punto, los han puesto ahí y se acabó. Y luego se han dado cuenta que no es la persona adecuada, ¿no? Y por eso que han estado cambio ministros, han cambiado un montón de ministros en 2 años, ¿no? Y personas de confianza también. Eso es irresponsabilidad, pues la irresponsabilidad que siempre los comunistas han demostrado con el país, ¿no? Nunca se han preocupado por mejorar las condiciones de vida de los peruanos, como ellos dicen. Ellos se propagandizan que defienden al pobre, defienden al humilde, etc., cosa que no es así. Ellos se defienden a ellos, su plato de comida y plato de comida para sus familiares o amigos más cercanos. En su entorno. El resto no tiene ninguna importancia para ellos, ¿no? Entonces, y eso ha sido demostrado a través de la historia. No estoy hablando mal de los comunistas. Hay comunistas muy respetables, sí, también los hay,
pero son los menos, ¿no? Los principales líderes incluso paraban viajando por todo el mundo, gastándose la plata que juntaban sus allegados y sin embargo no hacían nada constructivo en beneficio del país. ¿Qué opina usted de la ministra de Salud, con la señora Portalatino? Bueno, Egresada de una universidad que ya desapareció, creo que San Pedro. bueno, eso de la universidad en que estudió y desapareció no es culpa del estudiante. El ser humano tiene que saber superar esas inconveniencias, porque algunos habremos estudiado en algún colegio primario de repente y que ya no existe, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la formación nuestra. Es la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Y familiar, porque la familia tiene que ver también la formación del niño y de la niña, ¿no? Para sacar adelante a un ciudadano. Y es más, han habido ciudadanos muy importantes, muy honrados, ¿no? Muy superiores, aún sin haber estudiado mayormente. ¿Por qué? Porque se autocontrolaban, se autoeducaban, estudiaban por su cuenta. No habían asistido a una universidad, pero se rodeaban de libros y leían y leían y leían y asimilaban, ¿no? Y debatían de tal manera que llegaban a ser grandes líderes, ¿no? Hoy en día, bueno, hay más facilidades para estudiar en las universidades y en los institutos, pero de ninguna manera un instituto o una universidad puede decir si este ciudadano es bueno o es malo. No puede decirse, como estudió en tal universidad, entonces tiene que ser bueno. Bueno, no, de ninguna manera. Eso es parte del sacrificio y del esfuerzo que tiene que hacer el estudiante por ser un ciudadano cada vez mejor. Estudie en la universidad que estudie en el instituto que estudie, ¿no? O sea, indirectamente estamos entendiendo que en ese sentido no se lo puede objetar a la ministra de Salud. Pero ¿qué opina usted que el abogado de la mamá del señor Cerrón, Vladimir Cerrón, su abogado, es ahora funcionario, es el secretario general del Ministerio de Minsa, en esa gestión de Portalatino? Sin tener los méritos necesarios. Entonces, ¿eso qué cosa nos hace pensar? Que no cambian, pues, o sea, su conducta desde hace muchísimos años no cambian, ¿no? Y van cada día de mal en peor. Entonces, una vez que tienen un poder, lo reparten entre sus allegados, lo reparten entre sus conocidos y no llaman a las personas más indicadas para fortalecer la gestión en beneficio del país. Yo he tenido compañeros de estudios que gritaban en las calles, salían a hacer marchas y decían gringo go home, que los americanos vayan a su tierra, que no estén los americanos aquí en el Perú. Pero apenas terminaron el internado, se fueron a trabajar a Estados Unidos. Esta contradicción. Bien por ellos, porque tuvieron la suerte que los recibieron. Pero muy contradictoria la conducta. Si yo grito que los gringos se vayan a su tierra es porque tengo observaciones fuertes contra ellos. Y si tengo observaciones fuertes contra ellos, ¿cómo es que yo termino mi carrera y me voy a trabajar con ellos? Entonces estoy contradiciendo mis propias palabras. Y eso es lo que ha pasado. A lo largo y ancho del país, a lo largo de la historia, se han encontrado promociones, gente que han conformado grupos recalcitrantes en las universidades, ¿no? Pertenecientes a Patria Roja y todos estos movimientos comunistas, gritando en contra de los americanos. Y muchísimos de ellos han resultado después trabajando en Estados Unidos. Esta contradicción. Claro. ¿Será dialéctico? Afirma y niegas lo que niegas. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros saber, conocer, ¿no? Y discriminar para poder pensar, este señor que pertenece a este movimiento político
dice que esto es así, que va a ser esto, que va a ser otro, y lo irá a hacer o no lo irá a hacer por su forma de comportamiento. Lo más probable es que hable que va a proteger al más pobre, que va a crear fuentes de trabajo, que va a hacer una serie de cosas por el país, y lo más probable es que una vez que esté sentado en el poder ya no lo hace. Y se dedica a robar para darle a su familia, para darle a sus amigos, para darle a sus allegados, ¿no? O son los testaferros. Claro, pues a través de los testaferros, generalmente lo hacen, no lo hacen directamente, porque ahí les falta valor también. No tienen la valentía de hacerlo y enfrentar, ¿no? El mejor ejemplo es su colega, el médico Vladimir Cerrón, porque ¿cómo puede explicar la cantidad de dinero que ha tenido que saber injustamente lo han sentenciado y creo que el día de ahora van a definir si lo depositan al bote o sigue siendo una persona en libertad, pero con acusación y con sentencia? Entonces, ¿cuál es en sí, no? O sea, que lo que se está hablando, prácticamente el reflejo es Vladimir Cerrón. Es una lástima para el gremio médico que un médico, después de haber estudiado con tantos sacrificios, si es que así ha sido, En Cuba. porque hay muchos también que llegan a ser médicos sin haber estudiado lo suficiente y pasan de año, digamos, con muchas artimañas, pero son los menos, los mínimos, ¿no? Y sobre todo son en otros países, porque en otros países no evalúan bien al profesional médico. Pero de todas maneras, para nosotros es un punto menos en el sentido de que nuestra profesión se ve mellada, se ve afectada, ¿no? Por alguien que ingresa a la política no para hacer el bien, no para trabajar en beneficio del pueblo, sino para enriquecerse personalmente y a través de toda su familia y sus amistades. Y todos los médicos pagamos esas consecuencias. ¿Por qué? Porque dicen, el señor médico es así, es asá. Entonces nos arrastran de todas maneras a todos nosotros, ¿no? Sin tener culpa, pero así es, pero lamentablemente la psicología social hace que suceda esas cosas, ¿no? Doctor, los gremios sindicales están manejados por los camaradas. En el sector salud, La mayor parte. En el sector salud, de igual manera como en el salud. El sector minería también, el sector educación también. Sí, pero... En su mayoría. ¿Por qué? Porque los gremios de esas instituciones, ¿no?, salen pues a las calles a gritar, salen a marchar, ¿no? Entonces la gente un poco que los mira, un poco que los escucha, ¿no? Y los integrantes de ese gremio dicen, no, hay que elegirlo a porque este sí sabe gritar, este sí grita, este sí sale a hacer escándalo, ¿no? A este no lo elijamos como secretario porque es muy tranquilo, es muy noble, se pega en sus libros, se pega en su consultorio y no grita mucho. Hay que elegirlo a este otro que sí es gritón. O sea que es el que más llorón. El que hace más bulla es el que muchas veces tiene más apoyo también, pues, ¿no? Pero a la larga uno tiene que evaluar y decir, bueno, este es gritón. Desde no de ahora, sino desde más atrás. Claro, porque los gobernantes... ¿Y qué ha conseguido con sus gritos? Por eso yo vuelvo a hacerles pensar a la sociedad, ¿no?, y a los amigos que nos escuchan. ¿Dónde están todos estos chicos del sector educación, del sector médico, ¿no?, que gritaban gringos go home, que era el grito de guerra de los comunistas? Gringos go home, o sea, gringos a su casa. No queremos que vengan acá, porque nosotros somos antiimperialistas, ¿no? Como Estados Unidos era un imperio, somos anti-Estados Unidos. Pero no anti-Rusia, que también es otro imperio. De la URSS. No contra Rusia. Ni contra China. Ni contra China, que es otro imperio que se infiltra dentro de los pueblos de otra manera, ¿no? Bueno, ¿dónde están esos muchachos que ahora ya son profesionales?
están en su lucha, de repente en el Parlamento, en las alcaldías, en su lucha por mejorar las condiciones de vida del pueblo peruano, para que los gringos no vengan a manejarnos o a vivirnos. No, están viviendo de lo mejor y de lo más lindo y riéndose de nosotros, ¿no? En Estados Unidos, en Rusia, en los países europeos, por ahí están. Entonces la inversión que hace el Estado con todos esos estudiantes Se pierde con ellos. prácticamente no hay un control para que No. por lo menos retribuyan lo que el Estado les ha mantenido para ser profesionales. Deberían retribuir a aquellos estudiantes que se van a trabajar en otros lugares, deberían devolver todo lo que el Estado gastó para su educación. Y que se vayan, pues, como ya tienen un nuevo patrón. Antes su patrón era Rusia, la China, y ahora su nuevo patrón es Estados Unidos. Entonces que se vayan, pues está bien, tienen todo el derecho, ¿no? Son seres humanos y son individuos que pueden tomar decisiones y quieren tomar esa decisión, que se vayan. ¿Qué tal Que Dios los acompañe y que Dios los bendiga, pero que no nos valoren la vida a nosotros, que nos hemos quedado en nuestro país a trabajar, y no porque no tenemos inteligencia suficiente como para salir a otros países, ¿eh? Hemos tenido las oportunidades de irnos a trabajar a otros lugares. Nos han ofrecido contratos para ir a trabajar a otros lugares. Yo quiero hacer recordar que yo me regresé de Finlandia, faltándome 2 horas y media para llegar a Letonia, donde tenía un contrato por 2 años para trabajar en Letonia. Me regresé porque eran las elecciones de mi partido político, el APRA, y me llamaron un grupo de compañeros proponiéndome para secretario general. Y mi corazón se movió y se retorció y me dijo, regrésate. Y me regresé. De Finlandia me he regresado. Y tengo los boletos todavía de recuerdo, como para que alguien que diga, no, mentira, está engañando. Bueno, acá están los boletos. Ya iba a embarcarme ya a Letonia, que me faltaban 20 minutos para embarcarme. Y tomé la decisión de regresarme. Y regresé, postulé y fui secretario general regional de mi partido. Letonia es a mucho orgullo. Letonia es uno de los países que se fueron descentralizados de la URSS, ¿no? Claro. Era parte de la URSS, del gobierno soviético. Claro. Sí, me acuerdo la lectura que hemos realizado. Y no es que yo fui a rogar allá que me den trabajo, ni fui por ahí a tocar puertas, no. A mí me enviaron una carta invitándome a trabajar por 2 años con el contrato y me mandaron los pasajes y todo, ¿no? Porque yo había inventado 2 equipos en el campo de la medicina. Cuando yo estuve en neoplásicas, logré inventar 2 equipos que los patenté y tengo las patentes, ¿no? Y los produje, ¿no? Aquí está una de las propagandas de uno de esos equipos. He encontrado un paquetón de propaganda porque ya no lo he fabricado, porque para eso se necesita mucho tiempo, ir a Lima, a las fábricas, a estar ahí mirando que no fallen en la fabricación, pero ya no lo he fabricado, ya no lo he vendido, pero sí vendí bastante a varios países fuera del Perú. Y no sé cómo los letones se enteraron y me hicieron llegar, ¿no?, la invitación para trabajar en la Universidad de Letonia, 2 años, y que íbamos a desarrollar ahí mi producto. Iba a salir como un producto ruso y no peruano. O sea, que le compraron la patente. Claro. Pero no podían comprarme la patente así nomás si yo no les enseñaba cómo se tenía que fabricar y cómo se tenía que usar, ¿no? Claro, entonces, o sea, ellos querían el proceso de la producción. Mire usted, capacidad en el Perú hay, más que de sobra. Capacidad hay. Oportunidad falta. Claro. No, oportunidades también hay. Lo que pasa es que uno tiene que escoger. Uno tiene que decir, yo me regresé de Letonia porque ya extrañaba, 1, mi familia, 2, mi país, y 3, mi partido.
mis compañeros, mis compañeras. Entonces ya dije, no, ni hablar, tuve que sentarme un rato ahí a evaluar y dije, no, ni hablar, me regreso. Y me regresé. Y aquí estoy, y no me quejo, al contrario, me siento totalmente satisfecho, porque tuve la oportunidad de ser secretario general, tuve la oportunidad de ser secretario nacional, tuve la oportunidad de ser congresista en 2 oportunidades con una buena votación, y aquí estoy, a disposición de mi partido. Viviste y coleando. Así es, trabajando por el pueblo. Alguien que levante su mano y diga, yo quiero hablar porque el doctor Robles a mí me trató mal, a mí me hizo esto, me engañó, me mintió, por acá, por allá, actuó mal conmigo, que levante la mano. No hay uno. Quizá haya, uno nunca sabe a veces, ¿no? Pero hasta ahora nadie ha protestado, ni nadie tampoco ha reclamado, ni nadie se ha sentido maltratado por mi persona, ¿no? Desde el punto de vista de mi profesión. Desde el punto de vista político, sí, seguro que van a haber pues, un montón de enemigos que les habremos cortado las alas y por eso tendrán que reclamar, pero de mi profesión, no. Yo siempre trato de cuidar eso, una muy buena atención para mis pacientes, sobre todo para la gente pobre, la gente que no tiene dinero, porque yo vengo de esas canteras y no me puedo olvidar de mis raíces. Doctor, ¿qué opina usted del ex aprista Eduardo Casinelli, que ahora es el coordinador general del partido de Antauro Humala? Porque en la mañana, en un programa de Exitosa, a cargo de Aguilar Palacios, se escuchó un insulto, maltrato al alcalde electo de Trujillo, el doctor Fernández, que también ha estudiado en Checoslovaquia, creo. Entonces, hubo un maltrato por parte de Casinelli. Entonces, Mal hecho. Entonces, ¿qué opina usted? Bueno, quizá sería motivo de repente hacer un simposio para analizar el comportamiento de este ex compañero, porque hay una serie de cosas que hay que hablar, ¿no? Pero no está bien que lo hablemos así en la prensa, ¿no? Digamos todas las cosas, pero algo podría decir. Compañero Casinelli, ex compañero Casinelli, debe sentirse tranquilo y contento porque llegó a ser secretario general del partido sin tener los méritos suficientes. Impuesto por el compañero también, ¿no? Lucho Alba. Impuesto por el compañero Lucho Alba. Una trayectoria un poco oscura, ¿no? Pero que no meritaba que sea designado, sino estábamos esperando un proceso electoral para elegir al nuevo secretario general, y en eso nos sorprendieron con la designación de Eduardo Casinelli como secretario general. A dedo. Lo aceptamos con el objeto de no entrar más en conflictos, en líos dentro del partido y tratar de reflotarlo, pero hubieron malas acciones contra los chicos de la JAP, contra los chicos de Cuba, contra los mismos compañeros, ¿no? Hubieron muchas malas acciones, incluso contra el secretario nacional, Jorge del Castillo, contra otros dirigentes nacionales también, ¿no? Que obligaron a la militancia a tener que levantarse y protestar. Y fue retirado del cargo, como es de conocimiento de todos, a viva fuerza, ¿no? Porque no estaba cumpliendo pues con los principios del aprismo. Uno de los principales principios es la fraternidad, el respeto entre nosotros mismos, ¿no? Y eso no se estaba observando, al contrario. Entonces decidieron los compañeros, ¿no? En una reunión que hubo, que tenía que ser sacado el compañero, ¿no?
y ahora está en otra tienda, qué bien, es su decisión de él, su futuro político él mismo lo va a buscar, ¿no? Y su temperamento Su temperamento, bueno, coincide con Ollanta. le ayudará, coincide con Ollanta Humala, pues, ¿no? Y bueno, Antauro. pues, lo ayudará a tener un poquito más de química ahí entre ellos, ¿no? Pero yo le deseo suerte, Yo pensaba que iba a rezar el partido. porque todos merecemos suerte, ¿no? Todos merecemos suerte. Encomendarnos a Dios para que Dios nos ayude para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Correcto, doctor Robles, por sus palabras fraternas a los que están dentro del partido y los que se fueron del partido. Bueno, las últimas palabras del doctor. Las O sea, últimas no, ¿no? No, del momento de la entrevista. Momento, bueno, porque todavía para las últimas palabras yo creo que Dios me va a tener aquí todavía hasta que pague mi último error que pude haber tenido durante mi vida, ¿no? Claro. Y mi vida ha sido tan movida durante tantos años que tengo seguramente muchos errores que pagar. Claro. Ya, doctor, pero síganse hablando porque mientras que estamos cortando el programa. No, es la verdad, pues, porque todo ser humano tiene un historial bueno y un historial malo. A veces un historial bueno para unos y malo para otros, porque a unos les gusta la forma de ser o la forma de actuar y a otros les disgusta. A unos les favorece y a otros los desfavorece. Y los desfavorecidos son los que rajan, los que se molestan, se incomodan, ¿no? Pero muchas veces, uno afecta a alguien, ¿no? Inconscientemente sin darse cuenta, ¿no? O sin querer hacerlo, ¿no? Esa es parte. El ser humano es muy difícil de entender. El ser humano tiene una variabilidad inmensa de tipos de comportamiento, que pegarse a una forma de ser y yo soy así, yo voy a ser así, voy a seguir haciendo así, es bien difícil. Es mejor vivir la vida conforme Dios lo pone delante de uno, tratando de hacer el bien a los demás. A veces puedes, a veces no puedes, ¿no? Y ayudar a los que menos tienen y a los que menos pueden para que puedan vivir también una vida feliz. Un saludo fraterno para todos mis compañeros, ¿no? Ahí se ve que estoy saludando con la mano derecha, pero estoy saludando con la mano izquierda. La pantalla. Ahora sí, se ve a la izquierda, ¿no? No, sí, pero también con la mano izquierda. Te estoy saludando con la mano derecha. Con las dos manos. Para que se vea ahí en la pantalla, pues con la mano izquierda, ¿no? Que es el saludo fraterno del APRA. Vive el APRA.